En el día de hoy vamos a ver los métodos o pasos para formar el arco de soldadura. Pero antes entonces vamos a ver los elementos que necesitamos. Primero que todo vamos a requerir de una vestimenta que esté acorde al trabajo que vamos a realizar. Entonces, ¿qué necesitamos? Una camisa de jean de manga larga que debe ir abotonada en el puño hasta el cuello, un pantalón de jean, unas botas de seguridad, el jean debe estar por fuera de las botas, un peto de cuero. Además de ello vamos a necesitar como elementos de seguridad la careta, en este caso una careta inteligente que ella tiene una perilla para graduar la tonalidad del lente. Entonces trae 12, 11 y 10. Entre más pequeño el número, más claro es. Entonces en el caso mío, que utilizo lentes, lo dejo en 10. Además de la careta, requerimos de los guantes, deben ser guantes para soldador largos. No son elementos de seguridad, pero se requieren para la aplicación de soldadura después del proceso. Una grata o cepillo de alambre, un pica escoria para remover la escoria después de aplicada la soldadura. Y necesitamos una platina o una hoja de resorte ya usada, más o menos de 1/4 de espesor. Además de estos elementos, necesitamos un equipo de soldadura. En este caso vamos a utilizar un equipo de soldadura de 250 amperios. Recuerden que los equipos trabajan con corriente alterna o corriente continua. En este caso, este equipo nos da los dos tipos de corriente: corriente alterna, corriente continua. Vamos a trabajar con corriente continua. Tiene su perilla de encendido, su perilla de graduación de amperaje, y él nos permite trabajarlo en alto o en bajo. ¿Esto para qué se da? Si trabajamos con electrodos de 1/8 hacia arriba de espesor, trabajamos en alto. Si vamos a trabajar electrodos de 332, trabajamos en bajo. ¿Para qué sea esto? Por el tipo de material. Cuando el material son de espesores mayores, trabajamos en alto con electrodos de 1/8 hacia arriba. Cuando son láminas, entonces trabajamos con 332 y trabajamos en bajo. Entonces ya sabemos, además del equipo, entonces consta de la masa, que ella va conectada a la mesa de trabajo o a la pieza que vamos a trabajar, y el portaelectrodo, que es donde sujetamos el electrodo. Vamos a utilizar un electrodo 6013 de 1/8. O sea, graduamos el equipo en 120 más o menos de amperaje y abrimos la mordaza, instalamos el electrodo. Entonces, antes de prender el equipo vamos a hacer la simulación, cómo son los pasos. Entonces, los pasos para iniciar el arco de soldadura son 2: por golpeteo o rastrilleo. Entonces, el golpeteo, ¿cuál es este? Picotear ahí en el mismo lado varias veces para iniciar el arco de soldadura. El segundo paso es el de rastrilleo. Hacemos de cuenta que vamos a prender un fósforo. Ya con estos dos pasos, entonces iniciaríamos a sostener el arco. Entonces, sostener el arco utilizamos el de rastrilleo, que es el más fácil para los aprendices. Iniciamos ahí, ya algo más lento, y lo hacemos unas 3-4 veces. Debemos tener en cuenta la distancia entre la punta del electrodo y la pieza, que debe ser entre 3 a 5 milímetros. Esa es más o menos la distancia para sostener el arco. Entonces, como cuarto paso, ya trataremos de hacer un cordón de soldadura. Entonces, ¿cómo es? Rastrilleo, ahí conservamos la distancia y vamos lento, 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 lento. En este caso no vamos a dar ningún tipo de movimiento.
llegamos hasta el final, acá paramos y nos devolvemos un poco y levantamos. Algo que hay que tener en cuenta, que se da mucho en los principiantes, que cuando van a iniciar el electrodo queda pegado en la pieza. Entonces, ¿qué debemos hacer? El primer paso es, se nos quedó pegado el electrodo, contamos mentalmente 1, 2, 3, hacemos este movimiento y levantamos. Si no logramos despegar el electrodo de la pieza, colocamos la pinza, vamos rápido al equipo y lo apagamos. Ese es el proceso. Entonces, ya después de haber visto esto, vamos a iniciar ya en la práctica. Entonces, lo primero que hacemos es graduar el equipo. Ya lo tenemos graduado. Acá en 120 subimos queda encendido el equipo. Muy importante tener en cuenta, al prenderlo se va a escuchar un sonido que es el del ventilador. Siempre debemos tener en cuenta que esto sucede en todo equipo. ¿Por qué? Porque el ventilador es el que refrigera el equipo de soldadura. Si yo prendo mi equipo y no escucho ese ruido, no lo utilizo. Apago el equipo, porque significa que el ventilador está dañado, y si yo soldo así, posiblemente voy a quemar el equipo de soldadura. Entonces, eso para tenerlo muy en cuenta. Otra cosa que hay que tener en cuenta, en el arte de la soldadura debe haber una combinación entre vista, mente, mano y oído. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy quemando, cuando el electrodo se está quemando, fundiéndose en la pieza, emite un sonido. Es más o menos como el de cuando uno está aplicando maíz pira. Entonces uno tiene que tener esa coordinación, como ya les dije, entre mente, vista, mano y lo que está escuchando. Estos 4 elementos son importantes en un soldador. Entonces nos colocamos los guantes. Importante, los guantes deben ser suaves, algodonados y suaves para manipular. Entonces nos colocamos la careta, como ya les dije, lo dejé en la tonalidad número 10. Entonces vamos a hacer el primer paso. El primer paso, que es el del golpeteo. Entonces vamos a iniciar. Lo hacemos en un solo lugar, un promedio de unos 30 segundos. Ya hicimos el primer paso, que es el de golpeteo. Vamos a hacer el de rastrilleo, que como les decía anteriormente, es el que se aconseja para los principiantes, también en un solo lugar. Listo. Entonces vamos con el siguiente ejercicio, que sería sostener el arco. Entonces iniciamos con el paso número 2, que es el de rastrilleo, y vamos a sostener el arco. Entonces, para recordar, las personas que son izquierdas, trabajamos de derecha a izquierda, y los que son derechos inician de la parte izquierda hacia la parte derecha, con el fin de poder observar lo que estamos haciendo, cómo estamos formando el cordón de soldadura. Entonces vamos a tratar de sostener el arco. Entonces iniciamos rastrilleo. Acuérdense la distancia entre la punta del electrodo y la pieza que estamos soldando. Bueno, como cuarto paso, vamos ya a intentar hacer un cordón de soldadura. O sea, ¿esto qué significa? Que vamos a abrir el arco y nos vamos a ir lento hasta para formar un cordón de soldadura, sin movimiento.
vamos ahí rectos a hacer el cordón de soldadura. Como pueden observar, vamos lento, ustedes van observando cómo se acerca el cuarto de soldadura y el cordón. Llegamos acá y decidimos, nos devolvemos un poco y levantamos. Entonces, así armamos o hacemos un depósito de un cordón de soldadura. Y aquí es donde vamos a utilizar estas dos herramientas auxiliares. Entonces, con mucho cuidado y siempre hacia afuera le damos a levantar. Quitamos la escoria. Gracias. Bueno. Las colillas de soldadura deben medir aproximadamente unos 5 centímetros que son sobrantes, no los debemos botar al piso, sino los dejamos aquí en los posicionadores donde se hacen los ejercicios. Hay unos canecas para depositarlos ahí, no se deben tirar al suelo. Entonces vamos a intentar hacer el segundo cordón. Nos devolvemos. Esa cascarita que ustedes observan ahí es lo que se llama escoria. ¿Sí? Después de la aplicación de cada cordón se debe remover la escoria y se debe limpiar con un cepillo. Entonces vamos ahorita a intentar o vamos a hacer un cordón mediano, o sea, más largo. Una muestra de que el cordón nos quedó bien aplicado es la escoria, prácticamente se levanta, ella se remueve con facilidad. Listo. Y por último vamos a hacer un cordón de soldadura gastando todo el electrodo. Entonces,
importante para tener en cuenta a la medida que vamos avanzando, el electrodo se va gastando, entonces tenemos que ir bajando la mano lentamente también. Avanzamos y bajamos la mano. Listo, conservamos más o menos los 5 centímetros. Entre más largo el cordón, más fácil queda remover los cortes. Así debe quedar un cordón de soldadura. Bueno, listo para próximo video. Miraremos cómo hacemos recargas de cordones y ya aplicamos movimiento.